Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, que está considerado, son palabras de Jesús, y está considerado como el trozo en el cual el Señor en forma más firme le habla a la gente en cuanto a cómo debía ser su forma de ser. Si bien en otras oportunidades lo vimos Jesús con el látigo, cuando entró al templo a sacar a los cambiadores, pero en esta oportunidad se destaca la firmeza con que él habla a aquellos que lo estaban escuchando. Y los teólogos consideran que es el trozo bíblico donde el Señor más se pone firme para poder hacerle entender a aquellos que lo escuchaban que lo interior de cada ser humano, de nosotros, es superior a lo que se ve. Y lo que no se ve de nosotros es superior a lo que se ve. Y él lo destaca en este trozo que vamos a leer. Antes de poder entrar a considerar ahí en Marcos capítulo 7, vamos a decir que Jesús estaba en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, donde él desarrollaba su ministerio junto por toda la zona. Y ahí se produce, sucede en Marcos capítulos anteriores, el milagro de los 5.000, después Jesús anda sobre la mar, sana a enfermos, ahí en el versículo 53 del capítulo 6. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. En el versículo 45 estaba en la ciudad de Bethsaida. Son nombres que a nosotros nos suenan, que estaban uno cerca de otro, pero destaco eso porque en el capítulo 7, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Esas dos ciudades que le mencioné, Genesaret y Bethsaida, a donde Jesús había estado con las multitudes. Y ahora dice que se le habían juntado alrededor de él fariseos y escribas, los cuales, dice, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Es decir, estaban tratando de buscar dentro de Jesús los seguidores algún motivo para poder estar contra él. Ahora, ¿por qué digo esto que a lo mejor lo conocemos? Porque desde Jerusalén a estas dos ciudades donde Jesús se reunió y se desarrolla esto que vamos a hablar después, había la distancia como de acá a San Nicolás. Es decir, era tanta la intencionalidad de parte de los escribas y fariseos que se oponían a las enseñanzas de Jesús, que le hicieron caminar junto con la gente 100 kilómetros para tratar de agarrarlo en algo, de poder criticarle para oponerse a sus enseñanzas. Y hermanos, destaco esto porque vamos a ver en esta noche como alrededor nuestro, al lado, o alrededor, o lejos, donde sea, siempre hay algo o alguien que trata de sacarnos de nuestros caminos, de nuestra relación con Dios, de nuestro contacto con Dios. Estos hicieron 100 kilómetros, y ahí en los 100 kilómetros, antes no menciona nada. Se ve que estaban, escuchaban, comían cuando Jesús le daba de comer, esto y lo otro, pero ahí
encontraron que los discípulos no se lavaban las manos. Saben que la costumbre ahí en ese tiempo era lavarse las manos varias veces antes de comer, de acuerdo a lo que habían tocado, qué sé yo, para no tener las manos inmundas. Costumbre de la cultura del pueblo de Israel en ese tiempo, que lo hacían normalmente. Pero los discípulos no habían hecho eso, por eso se fueron encima de Jesús. Y en estos versículos que después vamos a leer, fíjense ahí en el capítulo 7, el versículo 14, antes de leer el trozo que vamos a considerar, haciendo mención a la importancia que Jesús le dio a esta enseñanza que venía, dice, y llamando así a toda la multitud, los que lo venían siguiendo porque le daba de comer, porque lo sanaba, porque lo curaba, porque querían escucharlo, por un montón de mezclas. Lo llama así a toda la multitud y le dijo, oídme todos y entended. Y yo quisiera que en esta noche rescatemos, así como golpearon la puerta y Gustavo la cerró, como podemos cerrarla, de otra forma, el Señor nos dice, oigan, pero entiendan. Podemos abrir o cerrar, podemos oír y no entender. Y podemos no entender porque no queremos o porque no podemos. Hay algo volitivo ahí de la voluntad que hace que así lo hagamos. En el versículo 14 dijo eso. En el versículo 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Lo cual está demostrando otro hecho de la voluntad. ¿Quién no tiene oídos para oír? El sordo, bueno, el sordo. ¿Lo curaba o lo hacía entender de otra forma? Como hablábamos el otro día, cuando el Señor venga con son de trompeta, los ciegos, ¿cómo van a hacer para verlo? Dije, todo ojo lo verá. Y le dará la vista antes para que lo vea. Comentábamos el otro día en la reunión del miércoles. Pero acá vuelve a repetir, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y ustedes saben que, lo hemos dicho más de una vez, cuando el Señor repite mucho esto de oír, era porque importante y trascendente lo que Él estaba diciendo para no desperdiciar nada de lo que Él quería transmitir. Versículo 18. No solamente llamó la atención a la multitud, sino que en el 18 le dice a sus discípulos, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Y esa parte nos toca a nosotros. Sus discípulos, los seguidores de Él, los cristianos, los que lo tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Como ustedes tampoco entienden eso de que lavarse las manos no es importante, sino que la limpieza tiene que venir de adentro del corazón. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Versículo 20 del capítulo 7. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es una de las pocas veces que el Señor hace una lectura de toda esta serie de pecados, pero en forma así numeradas. Acá son 13, en otra Pablo hace 21, pero muy pocas veces Jesús permanentemente dice así una tras de otra. Pero en este caso lo quiso hacer para llamar la atención sobre lo que él iba o estaba desarrollando. En primer lugar, Jesús afirma que la prioridad en nuestra vida es la pureza moral y espiritual interior. Jesús afirma que la prioridad de la pureza moral y espiritual interior. En segundo lugar, la verdadera limpieza
la verdadera limpieza de la vida nuestra, debe ser la de las personas y no tanto de las cosas. Ustedes lo vieron a mi hermano cómo lavaba ahí a Héctor en el video. ¿Quién no hace eso en su casa? Qué importante que es tener el lugar donde uno vive, donde está el templo, que esté limpio. Pero más importante cómo estoy yo en mi vida interior. Yo creo que para venir al templo nos ponemos las cosas adecuadas, o por lo menos tratamos de ponernos las cosas adecuadas para estar vestidos como corresponde. Pero lo más importante es cómo vengo yo desde adentro. Estábamos hablando estos 2 miércoles pasados de Nehemías, de cómo tenían gente desde afuera del pueblo de Israel y desde adentro que querían combatir la construcción del muro. Hermanos, hoy como nunca, desde afuera y desde adentro, aún nosotros mismos, tenemos que cuidarnos de mantener esa limpieza y no tanto de las cosas. Tercero, el Antiguo Testamento reconoce al corazón como el asiento de los poderes y capacidades espirituales. En el primer libro de Samuel, es conocido el momento en que ocurre, en el capítulo 16, versículo 7, voy a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Jesús vino a corroborar todo lo que se decía en el Antiguo Testamento y no a cambiar nada. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel anda buscando a David, Dios le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Nada que ver con las personas altas, Lo que pasa es que eran varios hermanos y había algunos que tenían una pinta bárbara para ser rey de Israel y Samuel se había entusiasmado. Entonces Dios le llama la atención, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios está mirando nuestros corazones. ¿Cómo estoy dispuesto cómo estuve dispuesto a venir a su casa, a entregar su ofrenda, a cantarle canciones, a divertirnos con los cobijos, a orar como corresponde y a escuchar su palabra? Pero Jehová mira el corazón. El Antiguo Testamento nos muestra el impulso más íntimo en nuestras vidas, viene del corazón. El impulso más íntimo de nuestra vida viene del corazón y está corroborado en las palabras que encontramos en Éxodo 36:2. Moisés llamó a Bezalel y a todo varón sabio de corazón y en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. No se puede servir a Dios ni ser obediente a su palabra cuando no hay sabiduría de Dios en el corazón. Es como leemos un montón de veces, pedir sabiduría a Dios. El sábado, en la reunión de mayores, la señora que tuvo el tema justamente destacó que aquel que fue rey de Israel, Salomón, podía haber pedido un montón de cosas porque Dios le dijo, pedí lo que vos querés que yo te lo doy. Y Salomón pidió sabiduría. Destacó eso para que lo más íntimo corazón, el impulso viene de dentro nuestro. Jeremías en el capítulo 11, el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 11, el versículo 20, Jeremías capítulo 11, versículo 20, dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Que escudriñas la mente y el corazón. Hermanos, estamos permanentemente bajo la lupa del Señor que ve nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. La actitud de la voluntad o el carácter tiene su raíz en el corazón. Y por supuesto, el conocido texto del Salmo 24, que nos dice, el limpio de quien entrará en tu lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón. No está hablando de este templo,
está hecho de manos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a estar en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, lo interior superior a lo exterior, lo que no se ve superior a lo que se ve. Jesús en las bienaventuranzas, hablando ya en el Nuevo Testamento, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si Jesús dijo que los de limpio corazón verán a Dios, ¿cuál es la contrapartida? Que va a haber alguno que no lo va a ver, por lo menos en el sentido de la salvación, de pasar a la derecha, de pasar a su presencia, porque verlo vamos a ver todos, pero no a un Dios salvador, un Dios amoroso, un Dios que nos lleva a su presencia para gozar la eternidad en Él, sino los que no tienen el corazón limpio quedan fuera de la bendición de Dios. Y por ahí Pablo dice: ¿quién es que limpia nuestra vida? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Estoy seguro de eso? Lo vivo, me doy cuenta. En la carta de Pablo, y ya con esto dejamos de tantas citas, pero son importantes para que corroboremos la importancia que Jesús le daba a esto y que después es corroborar la palabra. Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, recalca permanentemente la actitud del creyente. La actitud del creyente. Todos los vicios y los pecados que Jesús entra a describir, a enumerar, contaminan al hombre, al ser humano, al hombre, a la mujer, porque están en él, y no solamente porque salen de él. Si yo tengo una enfermedad contagiosa, ¿vieron qué hacen con el ébola? Tratan de aislar a la persona. ¿Por qué? Porque es contagioso. Ya se contagió. En este caso, el Señor está diciendo que aquel que está contaminado va a contagiar a otros. Si otros están contaminados, me pueden contaminar a mí. La persona que no cree en Dios está contaminada y yo puedo ser causa de un contagio. De eso me tengo que cuidar. De eso me tengo que cuidar. Y el Señor empieza a describir de qué nos tenemos que cuidar los creyentes. Si tiene oídos para oír, oigan. Repetimos. Para verlo esto en detalle, se hicieron muchas tentativas para clasificar esta enumeración que Jesús dijo, desde el punto de vista psicológico y moral de estas distintas formas del mal. Se eligió una que tiene más que ver con la palabra de Dios y podemos admitir los siguientes conceptos que se refieren cuando habla de estas cosas. Y ustedes van a coincidir porque son cosas comunes, no son cosas fuera de lo normal, pero por ser comunes no dejan de poder nosotros ser contagiados. Por eso el Señor le decía: ojo, si viven en un mundo que está contaminado con todo esto, cuidado porque pueden ser contagiados. Y el detalle que dan las definiciones psicológicas y morales de los libros que están por ahí, que están más de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, empieza en el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, de todos, salen los malos pensamientos. ¿Qué son los malos pensamientos? Son el elemento generador del cual todos los otros pecados son la realización. Empiezan con un mal pensamiento y van generando la realización de los pecados. Después habla adulterios y fornicación. Indican los pecados que tienen por origen la sensualidad.
Si yo estoy en contacto con alguien que sé que es un adúltero, que es un fornicario, que vive una vida pasándose de una mujer a otra, de un hombre al otro, de una mujer, y que esto y que el otro, aquí que de allá, y lo mantengo dentro de mi círculo de influencia, ¿usted se considera inmune? Yo no. Hay que tener cuidado. Cuidado con quién me relaciono. Cuidado a dónde me invitan. Cuidado con las invitaciones que tengo. Yo lo he vivido en el mundo, por eso le digo que la gente del mundo nos invita. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso dice, adulterio y fornicaciones. ¡Ojo! ¡Ojo! Y el primer pensamiento es porque acá empieza todo lo demás. Por ahí empieza todo lo demás. Los homicidios. El homicidio acá, nosotros leemos homicidio, mató a otro. Pero, vuelvo a ver al origen de los escritos bíblicos, de la palabra que tiene sentido, es atribuible al odio. Atribuible al odio desde el punto de vista bíblico. Hurtos y avaricias provienen de una ambición depravada y degenerada. ¿Usted conoce algún avaro? La legislación del hombre en la sociedad, el robo es con violencia, el hurto es sin violencia. Yo lo que sé es que el que padece robo o hurto es porque le faltó algo, ya sea por un motivo o por otro. Porque acá dice que del fondo del corazón, ¿no es cierto?, salen estas cosas. Luego de hablar del hurto y la avaricia, entra a hablar de pasiones malas que son independientes de los actos por los cuales se manifiestan. Pasiones malas, pasiones que nos llevan a hacer cosas que no corresponden. Pero la pasión es mala. Pasión, inclinación o preferencia muy viva de una persona hacia otra. Apetito o afición vehemente hacia una cosa. Cualquier perturbación o efecto desordenado del ánimo. Tiene distintos efectos. Es decir, puede ser una pasión agradable, el amor hacia un ser querido, generalmente cuando somos jóvenes, ¿no? Nos ponemos de novio, por lo menos si me pasó a mí, creo que ahora, ojalá que sigan igual los muchachos y las chicas de la iglesia, porque los de afuera son distintos. Son contaminados a no ser como tiene que ser, como sea la palabra. Pasiones, y empieza a enumerar, maldades, son el efecto de esa malicia que se complace en hacer el mal. Se complace en hacer el mal. Cualquier hecho que usted vea por la televisión y esto y lo otro, que son maldades, es personas que se complacen, se siente bien haciendo el mal. Engaño, falsedad de carácter, contrario a la rectitud. Lascivia, ¿qué es lascivia? Esa palabra que ni se utiliza. La insolencia con la que el hombre corrompido se abandona a su depravación. Dicho de otras palabras, el hombre que está en banca, que va cayendo, se desliza cada vez más rápidamente hacia todos los vicios y cosas que pueda haber en su mente que le hagan mal. Y eso contagia a otro. Eso contagia a otro. Envidia. Es la envidia maligna que se tiene hacia una persona y a la cual la creencia popular atribuye una influencia malhechora. ¿Nunca leyeron eso? Vení que, no sé cómo hacen, a lo mejor ustedes conocen, contra la envidia, que hay mujeres, personas, magos, brujas, que tratan a la persona contra la envidia. Hace tanto mal al envidioso como al que es envidiado. Y acá lo menciona, la envidia. La maledicencia es una palabra ofensiva, ultrajante contra el prójimo, no contra Dios. Usted le dice algo incorrecto, un insulto a alguien, eso es maledicencia, eso es pecado y sale de adentro del corazón. Es una consecuencia de algo que está viviendo. Soberbia.
Según el griego, es la disposición del espíritu orgulloso que quiere parecer por encima de los demás. Nosotros diríamos en criollo, mirar por sobre el hombro. Es pecado. Insensatez. Frecuentemente en el hebreo significa la impiedad, que es una suprema sin razón. El Salmo 14.1, acá sí vamos a leerlo porque tiene que ver. La insensatez es sinónimo de necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Hay que pocos pasajes, y llegando ya a la conclusión, que nos revelan de un modo más completo lo que el hombre en el Edén, después que cayó en pecado, produjo en su vida, y que el Señor Jesús los describe acá uno por uno. Hay más, pero Él los describe para hacernos ver del mundo contaminado que estoy viviendo y del cual tengo que tener cuidado de no contagiarme. No hace falta que mencione a nadie, porque todos tenemos conocidos de gente querida nuestra que fue contagiado por distintos de estas cosas y cayeron y se apartaron. Es la historia del hombre creyente con el no creyente conviviendo, y a veces en vez de influir nosotros al otro, el otro nos influye a nosotros. Por eso el Señor nos advierte, estén atentos, estén atentos. Ahora, tampoco podemos inferir que todo el mal moral que hay en el mundo procede del hombre. Hay un reino de tinieblas que ejerce sobre el ser humano, sobre el hombre, su influencia, como también una potencia de la gracia divina que puede regenerarlo. Es decir, de los malos pensamientos del corazón surgen los pecados, contaminan al hombre. Pero no de todo es culpable el ser humano, sino que hay un reino de tinieblas que ejerce su influencia sobre él, ¿o no? ¿Creemos en un Dios poderoso? ¿Creemos en un enemigo poderoso de Dios? Y claro que sí. Dios puede regenerarnos a nosotros a pesar de las influencias negativas que podamos estar recibiendo de parte del enemigo para hacernos caer, para hacernos retroceder, para hacernos dudar. Porque de ese mismo corazón salen los malos pensamientos, los pecados, pero también de ese mismo corazón que usted tiene y yo tengo, salen los buenos sentimientos y las buenas acciones. El Señor le estaba llamando la atención, no se dejen contaminar de todo esto, que siga saliendo de ustedes las cosas buenas y no que se contaminen y salgan las cosas malas. Y hay una frase que se las leo textualmente para ya cerrar nuestra meditación de esta noche, tratando de no dejarnos contaminar, cuidándonos de aquellos que nos rodean, tratando nosotros de influenciar al otro y no de ser influenciados. Pero ojo, que el riesgo lo corremos. Estemos firmes. La expresión esta que les leo. El corazón se corrompe, el entendimiento se nubla, la voluntad se pervierte, la imaginación se contamina, la conciencia se cauteriza, la memoria se debilita, la lengua se ensucia y la vida se pierde. ¿Se entendió? Todo eso puede pasar en el mundo en que estamos viviendo, pero gracias a Dios que hay una gracia divina, un poder regenerador. Por eso la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y solo la sangre de Jesús derramada en la cruz puede lavar las fuentes de la vida y crear un nuevo corazón. Y terminamos con dos citas que se las leo rápidamente para salir fortalecidos en esta noche.
1 Juan 1, 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, afirma el apóstol. Si estamos siendo contaminados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y David, cuando cometió el gran pecado de adulterar, de matar, de transformarse en un ser apartado de Dios a pesar de ser amigo de él, llegó a escribir el Salmo 51 y en el versículo 10 dijo, y a lo mejor es la oración nuestra y con esto terminamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, les invito a buscar el Salmo 51:10, nos ponemos de pie, lo leemos todos juntos, entendiendo lo que estamos leyendo, entendiendo lo que estamos leyendo. Salmo 51:10 está escrito en primera persona por David, y después de lo que habíamos escuchado, fortalezcamos interiormente nuestra vida, nuestro corazón, para no ser influenciados por el mundo que nos rodea. Leemos todos juntos. Crea en mí, oh Dios,